Uno, grabando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de la matriz de datos del trabajo. Recordemos, nosotros, el último trocito de la fase 1 del trabajo es realizar una matriz de datos. Ya hemos visto cómo se hacía, lo que era el libro de códigos, que era súper importante. Ahora vamos a ver cómo podemos inventarnos la matriz de datos y que los resultados después, cuando hagamos los cálculos, nos salgan más o menos coherentes, nos salgan bien. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Pues venga, a lo loco, que se vive mejor. Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí nuestra guía del trabajo obligatorio que han colgado los profesores en el ALF. Y aquí me hablan de que queremos trabajar con niños de 10 a 14 años que están en un centro de acogida. Y queremos ver si utilizar o no utilizar el móvil en las horas de estudio mejora su rendimiento académico. Además, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a recoger más información. Realmente no es vital para mi estudio estadístico, pero la recojo porque, pues mira, porque la tenía y pues la recojo. Que sería la edad, el sexo, la nacionalidad, el número de meses de acogida. Pienso que alguna de estas cosas le puede llegar a afectar en mi estudio. Creo que a los niños, dependiendo de si son niños o niñas, le puede afectar más el uso del móvil o no. No tengo ningún estudio que me pueda inducir a pensar eso. No creo que tenga que controlar esa variable. La edad. Puede que, de diferencia de 10 a 14 años, puede que haya diferencia. Hombre, pues a lo mejor podría, pero tendríamos que tener un estudio que me dijese que puede influir la edad de los niños de 10 a 14 años a la hora de usar o no usar. A lo mejor a los 14 años les distraiga más que a los 10, o al revés, porque son más pequeñitos. Yo en principio no lo sé. O que la nacionalidad. ¿Creéis que les va a afectar más a un ecuatoriano que a un colombiano? ¿O que a un español? Yo pienso que no. Personalmente pienso que no. ¿Y el número de meses de acogida? Pues puede afectar en muchas cosas, pero en esto en concreto, en el uso del móvil, de verdad que no lo veo que pueda afectarles. Puede ser, pero tendríamos que tener un estudio. Entonces, todas estas variables hemos dicho que son intermediarias. Son variables a controlar. Si creyese que alguna de ellas me puede estropear el estudio y que hay que controlarlas, ¿vale? Si creyese que alguna de ellas me puede estropear el estudio y hay que controlarlas, tendría que repartirlas por igual entre el grupo de control y el grupo experimental. Y serían variables extrañas o intervinientes. Pero en principio yo no lo veo así. Habrá tutores que pueden opinar que sí que las tenemos que controlar, porque creen que pueden influir, pero yo no lo veo así. ¿Vale? Entonces yo las he puesto como intermediarias, súper importante, que hubo muchas preguntas sobre eso. Ahora, tenemos que crear una matriz de datos con estas variables. ¡Ojo! La matriz de datos, he cogido un Excel para no tener que hacer yo la tablita. En la matriz de datos es súper mega ultra importante que entendáis una cosa. No puede haber palabras, ninguna, pecado mortal poner una palabra en la matriz de datos. Todo tienen que ser números, todo. Incluso el enunciado. El enunciado tiene que tener números, no palabras. Solo se le deja en el enunciado poner la letra V de variable o la letra C de columna. Ahí ya. Yo, por ejemplo, a mí me gusta V1, V2, V3. O sea, V1 será, a ver si me deja escribir, V1 será la variable independiente. ¿Cuál era la variable independiente? La variable independiente era lo que nos permite dividir a la muestra en grupo de control, grupo experimental, ¿no? Era si utilizaban o no utilizaban el móvil. Bueno, la V2
tenía que ser la variable dependiente, lo que quiero ver que aumenta o disminuye el rendimiento académico. Y el resto, pues en las otras variables que me van dando, pues en el orden en que me las dan. V3, pues no me acuerdo el orden. Hoy qué memoria de pez tengo, chicos. Edad, V4, sexo. Bueno, pues edad, sexo, nacionalidad y número de meses de acogida. Creo que me falta. Venga, vamos a poner. ¿Vale? Edad, V4, sexo, V5, nacionalidad, V6, meses de acogida. Hasta aquí bien. El problema es que hay una variable más. ¿Cuál? Tengo que añadir aquí. Insertar a la derecha, insertar una columna. Quiero, pero a la derecha o izquierda. Este lado es la izquierda. Vamos a ver si lo he acertado. Sí, es que lo de derecha e izquierda lo llevo fatal, perdonad. Tengo que insertar la de, si es el sujeto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¡ay, amigo! Me cambia todo. Esta será la variable 1. Esta de aquí, entonces, será la variable 2. No me puedo olvidar de la columna de identificación de los sujetos. Realmente no importa mucho esa variable porque es una variable que está en todos los estudios. Es como un poco una variable que se pone ahí por convenio social, que no importa una mierda hablando en plata, pero la ponemos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Lo cambiamos todo para introducir si estamos hablando del sujeto 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, sujeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No van a tener nombre, no podemos poner nombre. O sea que yo voy poniendo aquí sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4, sujeto 5, sujeto 6, sujeto 7, 58, sujeto 9 y sujeto 10. No voy a poner más, deberían de ser 20, porque 10 serán del grupo de control y otros 10 será el grupo experimental. Pero es que como soy vaga, pues no lo voy a poner todos, vamos a inventarlo. Bueno, venga, sí que lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo bien, que después no quiero que os liéis. 11, 12... Es difícil ver. No veo nada. Un segundo. Las teclas las tengo aquí debajo y no veo. A ver. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya tenemos todos los chavales. Aquí están todos puestos. Y ojo, la variable independiente es la única que va ordenada y siempre se codifica como 0 y 1. O sea que los primeros 10 serán, los primeros 10 serán ceros. O sea, tenemos que ir 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta ahí. Y después el resto serán unos, porque serán los que sí que tienen el móvil. Hasta aquí, guay. No, hasta aquí no nos da ningún problema. Eso me decís, eso ya lo sabía yo. Ahora, ¿cómo colocamos el rendimiento académico para que nos quede con lógica? Bueno, esto tiene que ver con la campana de Gauss. Todos los grupos, para que sean normales, tienen que tener forma de campana de Gauss, ¿no? Esto es una cosa que es súper mega importante que sepáis. Bueno, si tiene más forma de campana en vez de churro, mejor. Pero tiene que tener forma de campana de Gauss. Tanto el grupo de control como el grupo experimental. Ahora quiero que penséis, antes de decidir los números, quiero que penséis, ¿qué queréis? ¿Qué queréis que sean las conclusiones? En tanto que nos lo vamos a inventar, vamos a hacer que salga lo que nosotros queremos, ¿no? Vamos a ver. Yo quiero, por ejemplo, demostrar que no hay diferencias entre usar o no usar el móvil, ¿vale? Si quiero que no haya diferencias, los datos del grupo de control serán más o menos iguales a los del grupo experimental. O sea, la gente con notas del grupo de control medias de 5, de 6, serán iguales que las del grupo experimental. Las notas altas del grupo de control serán más o menos el mismo que las del grupo experimental y viceversa. Pero ¿qué pasa si quiero demostrar, ojo, que el móvil sí que funciona? Pues, o que no funciona. Si quiero demostrar que no funciona, también lo puedo hacer. Puedo darle notas más altas al grupo de control. Pero si quiero ver
que si funciona el uso del móvil, ¿a qué grupo le tendré que dar notas más altas? Al grupo experimental. ¿Y cómo escojo quién quiero? Pues dependiendo de la bibliografía que hayáis utilizado para la fase 2. La fase 2 tenéis que hacer un estudio de la cuestión, o sea, tenéis que leer todo lo que se ha publicado en los últimos años sobre este tema. Y, bueno, todos los últimos 5 años miramos lo que se ha escrito y vemos cuáles son las ideas generales, que todo el mundo piensa que no es bueno el uso del móvil. Pues entonces le pongo más nota al de control. Que el uso de las nuevas tecnologías consideramos que es cojonudo, pues le pongo más nota al grupo experimental. ¿Por qué? Porque así tendremos para más chicha para dar las conclusiones, que ya os explicaré cómo se hace, pero tendremos más chicha. O sea que hasta aquí lógica, ¿no? Hasta aquí lógica. Pero no solo. Yo voy a pensar que quiero que el uso del móvil sí que sea cojonudo, divino de la muerte y de puta madre, hablando en plata. Voy a hacer eso, voy a pensar, esas son mis conclusiones. Voy a darle más nota al grupo experimental, pero siguiendo una lógica. Voy a pensar qué nota quiero, más o menos a ojo de buen cubero, que sea la media del grupo de control. Pues la media del grupo de control, pues sabiendo que estos niños tienen muchas problemáticas, niños abandonados, el síndrome del niño no querido, tienen problemas de idioma, tienen problemas de depresión, pues no les voy a poner una media muy alta, voy a poner una media bajita, ¿no? Que la mayoría van fastidiados, ¿no? Pero voy a poner una media bajita aquí. Pero quiero demostrar que el móvil funciona. Para no pillarme los dedos y estar segura que funciona, tengo que poner una media que se note que sea más alta, yo que sé, 8 o 7, o 7,5, mira, ni para ti ni para mí, 7,5 le ponemos. Estos son datos aproximados para que tengamos una orientación. Pensamos cuál queremos que es la media del grupo experimental, cuál queremos que sea la media del grupo de control. En total aquí hay 10 niños, ¿vale? Y aquí también hay 10 niños. La mayoría, el 60%, ¿vale? Exactamente el 64 al 67%, ¿vale? Tiene que estar en la parte central. Vamos a pensar que en la parte central lo que se considera normal es estar de 4 a 6. Tener una nota de 4 a 6 se considera normal en este centro de acogida, ¿vale? O sea que podemos darle al 64% de estos 10 niños una nota de 4 a 6, la que me dé la real gana. 4,1, 4,2, 5,1, 5,2, la que me dé. ¿Pero cuántos son? El 64% de 10. Pues una regla de 3, ¿vale? El 64% es al 100%, como 10 niños son el 100%, esa X. O sea, una regla de 3 del colegio. Esto por esto dividido entre esto. ¡Ea! Aspa. El aspa multiplica. La línea recta divide. O sea, cogemos 64. Calculator. 64 por 10 y dividido entre 100. 6,4. 6,4. Bueno. Cogemos 6, ¿vale? Cogemos 6. Yo cojo 6. ¿Vale? Cojo 6 niños que tienen que estar aquí. Por redondeo, por si es menor de 5, digo, redondeo por lo bajo. 6 niños tienen que estar aquí. Y ojo, ¿cuántos niños tienen que estar para el otro lado? ¿Por qué el 64? Porque del 64 al 67% son gente normal. ¿Vale? Buena pregunta. Está haciendo una alumna. ¿Por qué el 64? Porque la campana de Gauss dice que esta parte, que es la gente normal, es entre el 64 y el 67. 64 del 67 dependiendo del autor y dependiendo de las fórmulas que utilice. Yo he cogido 64, podéis coger 67. Siempre. La campana de Gauss, la gente normal, es entre el 64 y el 67% de la gente. Bueno, hasta aquí más o menos, lo tenemos visto. O sea que vamos a pensar que aquí hay 6 niños. Son 10 niños. Sí. 6 niños tienen nota entre 4 y 6, o sea, 4,1, 5,1, 6.
5, 4,9, 4,8, 5,3, lo que sea. 6 tienen esas notas, habrá 4 que no tengan esas notas. Pues vamos a poner 2 que tengan más de estas notas, 2, por ejemplo, que estén, tampoco que saquen matrícula de honor, porque nos van a fastidiar el estudio, ¿vale? 2 que saquen notable, que estén entre 6 y 8, y otros 2, pues estos ya pueden bajar bastante, que estén entre 2 y 4. Pues a uno le pongo 2,1 y al otro 3. Y a uno le pongo 7 y al otro 7,2. Y ahí ya tendría el grupo de control. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el grupo experimental. Para el grupo experimental, también, como son también 10 niños, y lo normal, gente normal, será entre el 64 y el 67. Yo he cogido el 64 porque yo lo valgo, podía haber cogido el 67, pero 64 porque me da número entero y eso me mola. Vale, pues hago la regla de 3 y veo que aquí tiene que haber 6 niños. 6 niños tienen que haber sacado notas entre 6 y 8,5, por ejemplo. Yo pongo esto, pero podéis poner un poco más alto, un poco más bajo, ya a gusto vuestro. 2 niños tendrán que estar entre 8,5 y 10, y otros 2 que tampoco me saquen notas muy bajas, que no me bajen de 4 porque si no me estropean. ¿Vale? De 4 a 6. Y así tenemos también los 10 niños del grupo experimental. Y con estos datos, seguro que gana el grupo experimental. Seguro que demostramos que el móvil, las nuevas tecnologías han funcionado de puta madre. ¿Ves? O sea que dependiendo de estos datos, pues yo iría rellenando. Grupo de control, vamos a poner un 4, a otro un 5 con... 56, no, 5,6, ¿vale? Ahí, bueno, 5,3. Ahí vamos bajando y vamos poniéndole notas. ¿Vale? Y así tendríamos rellena la variable dependiente, siguiendo esta lógica que os digo. Yo no lo voy a rellenar porque no voy a estar aquí esta mañana. Después, ¿qué más variables teníamos? Variable edad. Tienen que ser niños de 10 a 14 años. Vale. Ponerlo como os dé la gana. Aquí no hay una lógica concreta. Podéis poner, pues, de entre 10 a 14, que haya muchos de 10 o que casi todos sean de 14, pero que no queden muy desparejos el grupo de control y el grupo experimental. O sea que si hay, por ejemplo, en el grupo de control 4 niños con 10 años, que en el grupo experimental haya 4 o 5. Que no queden iguales, pero casi, porque no vamos a controlarla, pero tampoco vamos a dejar que se nos desmadre. Sexo, lo mismo, pinto, gorgorito. Yo iría poniendo el sexo, como el sexo lo vamos a codificar también como 0 y 1, ¿podemos codificarlo de otra forma? Que esta es otra pregunta que me hacen mucho. Sí, pero yo siempre lo codifico de 0 a 1 porque es como más gusta. Ojo, si queréis poner identidades queer, hablarlo con vuestro tutor, porque a lo mejor es un carca y no le gusta, pero la mayoría de ellos, pues si queréis poner, entonces sería, por ejemplo, si cogemos niños, niñas, identidades queer, pondríamos 3. ¿Vale? Sería 1, 2 y 3. O sea, ¿vale? Eso lo podemos utilizar sin ningún problema. Y el resto, igual. Nacionalidad. Hemos dicho, yo cogí una, vosotros coged la nacionalidad que os dé la gana. Que solo queréis que haya, yo qué sé, magrebís y españoles en ese centro. Pues solo 2, que no pasaría nada, escogéis vosotros. Eso ya, cada uno coge las que le dé la gana. Y en meses de acogida, ojo, sé que los niños van de 10 a 14 años, pero hay centros de larga estancia que son para niños, que llegan niños recién nacidos. O sea, normalmente es a partir de los 3 años, porque hay casas cuna. Hasta los 3 años están en casas cuna. Por lo menos en donde hace muchos años, cuando yo hice mis prácticas, estaba así. ¿Vale? Casas cuna donde, que son, es horroroso, porque son muchos niños que recién nacidos, que tienen síndrome de abstinencia. Yo cuando estuve en una, o sea, estuve
haciendo prácticas en una, yo lo pasé fatal porque venían niños, o sea, recién nacidos, bebés, que estaban en unas condiciones que tenían ansiedad, o sea, tenían unos problemas gordísimos, ansiedad, un bebé de cuna, un bebé con ansiedad, con síndrome de abstinencia, cosas horrorosas. Y estaban hasta los 3 años ahí, después se les mandaban a otro centro. Eso es lo que, pero bueno, eso lo digo yo en Oviedo, ¿vale? No sé en otros sitios cómo sería. Pero bueno, lo que quiero decir, pueden llevar a los 10 años, ya pueden llevar una cantidad de meses que te cagas en centro de acogida, porque pueden estar desde recién nacidos, sobre todo los niños, pensar que muchos niños son niños que se les han quitado las tutelas a los padres o que las tutelas están no se pueden dar en adopción, que están en litigio todavía. ¿Vale? Yo, por ejemplo, fui mamá de acogida de un niño que estuvo en litigio. Y un cielo, mi niño, mi niño. Pero, claro, él era mayorcito, pero hay algunos que son desde que nacen. O sea que pueden tener muchos años en esos centros. O sea que yo dije, en la clase anterior dije 100, pero podían ser, ahí ya 100 meses, pero cada uno. Más de 100 no, claro, 100 no, no pongáis, porque sería mucho, pero bueno, que podéis poner el que os dé la gana. Con un poco de lógica, 1000 no, porque no tienen edad suficiente, pero con un poco de lógica. Y así ya tendríais la matriz hecha. Lo importante, lo más importante es no liar la parda en el rendimiento académico, porque a fin de cuentas es lo más general, ¿vale? Es lo más importante. También mirar que ¿qué nos van a pedir? Pues nos van a pedir en la fase 3 que hagamos gráficas. ¿Vale? Nos van a pedir una gráfica, digo yo. ¿Dónde está la fase 3? Vámonos a la fase 3. Vámonos que nos vamos, fase 3 chiquitina, aquí la tenemos. Nos piden una tabla de frecuencias para la edad. Ojo, la gráfica os va a salir un poco feucha, ¿vale? Os va a salir feucha. Si no hay un poco de variedad de edad, ¿vale? O sea, de la feuchilla ella. O sea, que vayan, como son de 10 a 14, pues que haya un poco de cada. Que haya de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, así os saldrá. Y que no sea uno de cada. O sea, que haya un poco ahí de gustito. Que una haya 4, en otra haya 2, que otra haya 1, y así que te quede más mona. Esto por estética, ya. Pero bueno. Y básicamente eso. Y nada más y nada menos. El próximo día más y mucho mejor.